voy a referir a ellos profundizando, pero sí a otros aspectos que considero que son absolutamente inevitables el mencionarlos para tratar de profundizar en un poco el título de la conferencia, que a mi juicio creo que me vine, lo que decimos en España, me vine un poco arriba a la hora de plantearla, porque creo que media hora es muy difícil de explicar esa cantidad de conceptos que hay vertidos, ¿no? Breves pinceladas para entender un poco cuál es el objeto de la discusión. En primer lugar, el Partido Comunista de España, y lógicamente su correlato importante en Cataluña, que es el PSUC, pues fue, como se le denomina, el partido del antifranquismo. Un partido que tuvo una importancia decisiva en los acontecimientos que se sucedieron en aquel periodo que estamos analizando en este coloquio y que vamos a mañana seguir haciéndolo durante la mañana y la tarde, ¿no? Y claro, cuando muchas veces hablan de la militancia cuantitativa de este partido, pues claro, dicen que eran varios miles de militantes y que por tanto, claro, una población de millones de personas, pues hombre, esa influencia se ve un tanto disminuida. Pero a mi juicio, aparte ya de que eso tiene otros enfoques de por qué la militancia de partidos de esta naturaleza, hasta dónde puede llegar, incluso en una democracia como la que existe en España o la que existe en Portugal, yo creo que obvian un aspecto interesantísimo del debate, y es la relevancia cualitativa de esa organización en aquel periodo. La relevancia cualitativa. En el movimiento obrero tenía infinidad de delegados sindicales que estaban en lo que se llamaban los sindicatos verticales, lo que es la organización sindical española franquista, y tenía una influencia no sobre cientos, sino sobre miles de delegados, sobre todo tras las elecciones que se celebran en 1975 a través de las candidaturas unitarias y democráticas que lleva a cabo Comisiones Obreras y la Unión Sindical Obrera en buena parte del territorio español. Y no solamente eso, sino que tiene como influencia fundamental una organización como Comisiones Obreras, que salvando en algunos territorios, que luego ya plantearé a lo largo de la conferencia, pues tenía una incidencia extraordinariamente importante con Comisiones Obreras. Y cuando movilizaba, fundamentalmente ya en los 70, estamos hablando de que movilizaba a miles y a decenas de miles de trabajadores. Por tanto, estamos hablando de una organización con una influencia de masas, y no es ninguna sobrevaloración, es así. Estamos hablando de una organización que tiene una influencia de masas, a pesar de que, en efecto, era varios miles de militantes los que efectivamente estaban encuadrados en el seno de esta organización. Por otro lado, lo que se llama la izquierda radical, sin duda alguna, tenía cierta significación en toda una serie de zonas del Estado español. Algunas de ellas muy importantes, que luego también plantearé en las luchas que significaron, algunas de ellas hitos fundamentales en el proceso de la lucha de clases que se llevó a cabo en España. Y digo esto porque, claro, esta presencia de organizaciones radicales, en el caso de Euskadi, fueron muy importantes. En el caso de Navarra, también fueron muy importantes. O sea, estamos hablando de uno de los movimientos obreros más relevantes que se da durante todo ese periodo. Como bien planteaba Carme Molinero y Pérez Sas, desde el 76 a mediados hasta el 77, en Euskadi se producen 13 huelgas generales, seguidas de una forma masiva. Y en ese contexto tuvieron una importancia decisiva las organizaciones de la izquierda radical, cosa que no ocurría en otros territorios del Estado español. Bien, es verdad que hay que delimitar que esas, como bien ha planteado también en Manuel Etrella, yo creo que, claro, efectivamente, dentro del espectro de la izquierda radical, yo creo que quien tenía más fuerza era efectivamente las organizaciones maoístas. Fundamentalmente, digamos, como bien se planteaba antes, el segundo maoísmo, es decir, la ORT, el Partido del Trabajo de España, como bien decía Julio Pérez Serrano, y por eso no voy a insistir, y el Movimiento Comunista, Movimiento Comunista de España, que luego se quita la E y se queda el Movimiento Comunista. Y luego, de cara a otras organizaciones que también entroncan dentro de esta izquierda radical, aunque con mucha menos influencia, pues el caso de la Liga Comunista Revolucionaria, por formar parte de uno de los movimientos dentro de esta izquierda radical, caracterizado como trotskista, que quizá tuviera mayor relevancia de todo ese amalgama de trotskismos que entonces se autodenominaban de esta forma. Y hay que plantear un par de, y permítanme que les plantee algunas matizaciones con este tema de la izquierda radical y cómo se hacen
determinadas definiciones. No voy a citar al autor, pero sí lo que les voy a decir está entrecomillado. Predominio extrema izquierda y mínima presencia comunista. Ergo, esa extrema izquierda se supone que no sería comunista. Con lo cual creo que es una definición incorrecta. Otra, el marxismo-leninismo, el maoísmo, el trotskismo, como si el maoísmo o el trotskismo no se denominaran marxistas-leninistas. Y la clave está en la interpretación que hacían de las posiciones de Marx y de las posiciones de Lenin. No que se autodefinieran como marxista-leninista. Pero es más, y esta permítanme que sea un pelín más larga, pero a mi juicio mezcla toda una serie de aspectos que luego nos ayudan mucho, y eso desde el punto de vista historiográfico, que es donde tenemos que ser más rigurosos. Como bien decías en tu intervención, Emanuele, con la cual suscribo totalmente. Plantea este texto historiográfico, muy actual, 2017. La aparición de una izquierda comunista plural a partir del 63, por sucesivas escisiones del Partido Comunista y la creación de grupos maoístas y en menor medida trotskistas, reactivó la ilusión de una lucha frontal contra la dictadura, que no excluía la acción violenta en aras de derribar el régimen y promover la revolución. Esa revolución ya no se detenía en cuestiones tácticas sobre con qué sector de la burguesía liberal habría que aliarse, ni en qué momento la pequeña burguesía, hija del desarrollismo, abandonaría sus recién adquiridos hábitos consumistas y tomarían conciencia de su lugar junto al pueblo trabajador. Ni merecía la pena correr tanto riesgo con el único fin de activar una revolución democrática que compartiera el poder con la burguesía y tuviera por objeto barrer los restos de un feudalismo que no se veía por ninguna parte. La nueva izquierda revolucionaria era anticapitalista, toda ella, está hablando, y creía alcanzado por España un grado suficiente de desarrollo del capitalismo que haría posible una movilización obrera que, luchando por sus derechos, también luchara por el socialismo. Esto se plantea en 2017 y yo creo que de una forma que a mi juicio no se ajusta a la realidad, engloba a toda la izquierda radical y eso es lo que voy a intentar explicar en el resto de mi intervención, las estrategias y tácticas de toda una serie de grupos de la izquierda radical no tenían esos postulados. No tenían esos postulados si nos vamos a las fuentes documentales, es decir, a los programas, a las resoluciones y a los textos que sacaban esas organizaciones. Por tanto, eso me parece un aspecto fundamental. Y claro, yo creo que lo importante del análisis que tenemos que hacer aquí, que por eso he planteado teoría y praxis desde el antifranquismo hasta la revolución, es que qué estrategia revolucionaria y qué tácticas planteaban para su consecución tenían esta amalgama de organizaciones. Fundamentalmente, para centrarme en las que tenían un mayor ascendente social, los grupos maoístas. Y en todo caso, plantearé alguna pincelada sobre el grupo trotskista LCR que he planteado antes para ver esas diferencias y justificar el por qué creo que no está bien determinados enfoques historiográficos. El PC planteaba, muy resumidamente, en su manifiesto programa de la segunda conferencia del año 1975, la necesidad de una revolución por etapas. Planteaba como primer planteamiento que había que eliminar las reminiscencias feudales existentes todavía en el país, incluso elementos precapitalistas que todavía existían en determinadas zonas del territorio español. Al mismo tiempo, claro, decía, es necesario impulsar, por tanto, una economía capitalista moderna, y utilizando la jerga del marxismo, que no evitara el desarrollo de las fuerzas productivas. Por tanto, había que impulsar esa economía moderna y al mismo tiempo garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas. Que, ojo, coincidía con lo que ya planteó en su programa del Sexto Congreso, en 1960, donde apostaba por un concurso pacífico y parlamentario a la revolución. Lo leo entrecomillado porque fue tal cual lo planteó. Pero fijaos que no acababa ahí el aspecto, sino que incluso en la primera etapa se desglosaba en dos.
Y entonces decía, bien, había que acabar con esas reminiscencias feudales e impulsar la economía moderna, pero la primera etapa es derrumbar, eliminar la dictadura franquista y, en segundo lugar, dentro de esa primera etapa, la democracia política y social. La democracia política y social, que, como decía Santiago Carrillo, eso significaba pervivir durante un tiempo con el sistema capitalista. Pero una democracia avanzada, una democracia socialmente muy progresista. Pero insisto, bajo el régimen capitalista de producción. Es decir, dentro de la primera etapa. Y en todo caso, ya en la segunda, ya plantear efectivamente el socialismo en libertad, que era el objetivo que defendía el Partido Comunista de España durante todo ese periodo. Claro, esa estrategia se mantuvo prácticamente durante todo el periodo del franquismo. Eso que os he comentado, que es la segunda conferencia en 1975, lo podemos ver en el Congreso, en el sexto Congreso, que lo plantea en 1960, y en el primero que se hace durante el franquismo en 1954. En la misma planteamiento es esa estrategia revolucionaria de prácticamente casi 4 décadas, con un diagnóstico que, por resumirlo mucho, uno de los libros que ha planteado Ana Sofía lo desarrolla más, pero por ser muy resumido, es que España era un país más o menos subdesarrollado y que, por tanto, tenía que ponerse a la cabeza de los países más avanzados de Europa. Y para ese objetivo, evidentemente, había que introducir toda una serie de elementos en la economía, y que fuera moderna, y que fuera, lógicamente, como mínimo, como los países que estaban a nuestro alrededor: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, etc. Claro, para alcanzar ese objetivo de economía moderna, había que plantearlo con la perspectiva que lo hacía el PC. Para ese objetivo, la clase obrera no puede ir sola, porque también sectores de la burguesía, a los que ellos llaman antioligárquica o antimonopolista o burguesía nacional, necesitan confluir con nosotros, porque también están perjudicados por una existencia de un país subdesarrollado. Por tanto, justificaban su política de alianzas interclasistas en base a ese planteamiento. La clase obrera sufre los rigores del régimen franquista, pero también esos sectores democráticos o antioligárquicos o antimonopolistas o burguesía nacional, que la llaman de todas esas maneras durante todo ese periodo, para ir hacia una economía moderna, hacia una economía capitalista más desarrollada que la que tenemos. Y eso es lo que justifica su política de alianzas. Unión Nacional, 1939-45, Frente Nacional Antifranquista, del 45 al 56, Política de Reconciliación Nacional, del 56 en adelante, que a finales de los 60 se suma el Pacto para la Libertad. Ese es el planteamiento que hace durante todo ese periodo en función de ese análisis, que sin entrar, que luego podemos entrar en el debate, que aunque no está programado, me gustaría que existiera si puede ser, sería muy interesante plantear, porque da la sensación de lo que planteaba Henry Hobsbawm cuando estaba en las reuniones del Partido Comunista Británico, que cuando los hechos no coincidían con la realidad, decían al diablo con los hechos. La realidad por encima de, los análisis por encima de cualquier cuestión. Si no coincidían con la realidad tenía que ser absolutamente dejada de lado y al diablo con los hechos. Lo importante son los análisis que hacía la organización y que había que mantenerlos per secula seculorum. Y esto sería un interesante debate que luego podríamos mantener después de la conferencia. Por parte de los maoístas, pues, a mi juicio, y eso es lo que he encontrado en sus programas y en sus estrategias, hay un itinerario extraordinariamente similar. Eso sí, con una verborrea más radical, con una verborrea mucho más izquierdista, pero en el fondo prácticamente es el mismo. Cito muy brevemente para incluso ocupar menos tiempo. ORT: nosotros prevemos la posibilidad de que en el camino de la revolución democrático-popular aparezca una o más fases de lucha que tengan que desarrollarse bajo la democracia burguesa. Eso aparece en su número El Militante, agosto 1974, número 7, editado, entonces escrito por el gran camarada Unchausty, que luego supimos que era José San Román, que estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y que le llamaban Pepe el Chino. Eso es un comentario para intentar que a las 7:30 de la tarde por lo menos no se aburra tanto.
Por otro lado, en cuanto al tema del movimiento comunista, pues prácticamente igual. Apostaban por un frente democrático que iba a oponerse a la oligarquía franquista y reivindicaba, eso sí, una ruptura democrática, como bien planteaba Emmanuel Etreglia, del franquismo. Este tipo de frentes antioligárquicos con la pequeña burguesía o incluso con fracciones progresistas de la burguesía no son ajenos a la tradición política del marxismo y ahí lo ligaban con las posiciones de Mao Zedong cuando el Kuomintang, el Frente Nacional Democrático, y después la Revolución Nacional Democrática de China tras la matanza de Shanghái por Chiang Kai-shek y al final contra la invasión japonesa entre los años 39 y 1945. Y por parte del PT, en su primer congreso de 1978, abanderaba un gobierno de salvación democrática con la participación, y ya es textual, de los sectores más dinámicos de la burguesía monopolista española. Y por tanto había que justificar esa política interclasista por parte de estas organizaciones. Evidentemente, esto ya es una especie como de cuestionamiento de algunos enfoques historiográficos que os comentaba anteriormente y que por lo menos hace que tengamos que ser más rigurosos a la hora de definir este tipo de movimientos políticos, de familias políticas que se enmarca dentro de lo que es el marxismo-leninismo. Por parte de la LCR, que abanderaba las posturas del trotskismo, evidentemente defendía lo que su mentor, que era la revolución permanente, y planteaba que evidentemente eso de las dos etapas no estaba de acuerdo con ellas, sino que había que hacer lo que ellos interpretaban que era la revolución rusa, la unificación de las dos revoluciones, que no había por qué plantear una revolución burguesa primero y después una revolución socialista, sino que teniendo en cuenta la situación social del país en un momento determinado, había que unificarlas y plantear un solo proceso revolucionario. Eso también le llevaba lógicamente a defender una determinada política de independencia que en su quinto congreso del 78 planteaba de la siguiente forma: la LCR combate en todo momento por la unidad del movimiento de masas y defiende una línea política de independencia de clase, combate la política de colaboración con la burguesía, trata de llevar la acción del movimiento obrero por una vía de rechazo a la adaptación de sus direcciones al programa y objetivos de la burguesía. Esto era el planteamiento que hacía la LCR, lógicamente diferenciándose de las posiciones que defendían en este caso las organizaciones maoístas, que también tenían su reflejo en la política de alianzas. Claro, porque lógicamente los maoístas, en este caso, se forma en julio del 74 la Junta Democrática y está el Partido del Trabajo de España. En verano del 75 se forma la Plataforma de Convergencia Democrática y está la ORT, y está el Movimiento Comunista de España, que todavía no se ha cambiado de denominación. Y la Plataforma de Organismos Democráticos y Coordinación Democrática están las tres organizaciones juntas, con el PC, al que criticaban de revisionista y le criticaban de traidor, pero en ese proceso de alianzas políticas están juntos, durante todo el proceso, del 74 al 76. Evidentemente en sus escritos y en sus medios de prensa había una serie de críticas, pero no llegan a abandonar esos organismos que plantea por un lado el PC con la Junta Democrática y el PSOE con la Plataforma de Convergencia Democrática. Y ese, digamos, es el aspecto de la teoría. Más o menos ese es el aspecto de la teoría. Y ahora yo creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Qué repercusiones tenía esto en la praxis? ¿Qué repercusiones tenía esto en la actuación concreta de los militantes de estas organizaciones y el eco que podían tener en la periferia en la que se movían? Centros de trabajo, centros de estudio, barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es importante. Ojo, y eso también me gustaría plantearlo, ¿eh? No lo planteo aquí como una vinculación mecánica. Y ahora yo creo que hay una serie de ejemplos que demuestran que sería un error plantear que ante una determinada estrategia es inevitable una actuación determinada. Porque ya veremos cómo incluso a pesar de estas divergencias teóricas, algunas praxis eran similares. Y eso voy a intentar demostrar con algunas luchas que son bastante interesantes, de las múltiples que hay en el periodo, ¿eh? Voy a plantear los tres simplemente por las diferencias que hay en la dirección política de esas luchas. Huelga general de junio del año 73. Esa huelga general la dirige Comisiones Obreras de Navarra, que la dirige la Organización Revolucionaria de Trabajadores, marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong.
El PC la apoya críticamente. Y la Liga Comunista Revolucionaria también la apoya, pero con críticas a cómo lo llevaba a cabo la ORT. Huelga general de Euskadi y Navarra, 11 de diciembre de 1974. En esa huelga los convocantes son el Movimiento Comunista de España y la ORT. La Liga Comunista Revolucionaria apoya, aunque plantea críticas, y el PC se opone. Portada de octubre-noviembre de Mundo Obrero, 1974. Y esto lo cito textualmente. El PC se opone a la huelga general del 11 de diciembre porque no concuerda con el momento de liquidación del franquismo. Y se opone. Y en enero del 76 en Madrid, la principal organización que digamos lidera el conjunto de los activistas de comisiones obreras es el PC. El MC y la ORT y la Liga apoyan esta movilización, aunque con toda una serie de críticas. Por tanto, como veréis, son distintas direcciones. La ORT o el MC, que también está incluido, o el PC, en este caso, de estas movilizaciones. ¿Qué características vemos en todas ellas? El PC que planteaba en todas ellas, independientemente de la posición de liderazgo que jugara en cada una de ellas. En primer lugar, las reivindicaciones debían de ser laborales y políticas, pero las políticas debían de ser de carácter democrático. Fundamentalmente, y más que fundamentalmente, casi exclusivamente democrático. Una de las razones por las cuales se opone a la huelga general del 11 de diciembre del 74 en Euskadi y Navarra es porque contiene reivindicaciones anticapitalistas, que le hace manifestar su oposición a dicha huelga. En el caso de los maoístas, plantea evidentemente incluir estas reivindicaciones entre una serie de conflictos, al igual que la Liga Comunista Revolucionaria también lo hace. Por otro lado, la dirección de las luchas, el PC planteaba que debía recaer en los cargos sindicales de la organización sindical española, fundamentalmente. Eso era el objetivo que planteaba el PC. Y en cambio, por parte de las otras organizaciones, y aquí en cambio hay unificación en ambas, tanto los maoístas como la Liga Comunista Revolucionaria, se oponían, porque no querían trabajar dentro del sindicato vertical, porque consideraban que legitimaban la existencia de esa institución si trabajaban dentro, a diferencia de lo que hacía el Partido Comunista de España. Y por eso en la mayoría de las luchas, lo que plantea los grupos maoístas y lo que plantea la Liga Comunista Revolucionaria es que las asambleas elijan a sus propios delegados y sean ellos los que lideren las luchas, y no, por supuesto, los cargos sindicales. Y luego otro aspecto que a mi juicio es fundamental. Para el PC las luchas debían de ser contenidas en el tiempo, muy importante, y que no se alargasen en demasía. Consideraban que ese tipo de luchas lo que hacía era mermar la fortaleza del movimiento obrero y, por tanto, que tuviera dificultad para conseguir sus reivindicaciones. Mientras que los maoístas, como así plantearon en junio en la Huelga General de Navarra y en otros conflictos, así como la Liga, planteaban que efectivamente había que continuar esas luchas si había condiciones para que las mismas se desarrollaran y no se habían conseguido los objetivos que la movilización contenía desde su inicio. Claro, ¿qué vemos en los conflictos? Y esto es importante para ver cómo esta praxis se veía. En la Huelga General de Navarra, y aquí me acojo a varios de las críticas que la propia ORT hace después de la Huelga General de Navarra de junio del 73. Resaltan que la huelga se convoca, que se lleva a cabo por los despidos en la empresa Motor Ibérica, se lleva a cabo casi sin la convocatoria de comisiones obreras de Navarra. Había tal fermento y ya llega a tal situación en la sociedad navarra de solidaridad con los despedidos de Motor Ibérica, que en Superset, Imenasa, en un montón de empresas salen los trabajadores y reconocen ellos que tienen que sacar una volatina diciendo que convocan a la huelga general después de ver que los trabajadores ya están saliendo a la lucha. Pero es más, lo que criticaba el PC en muchas ocasiones, de no coordinar todos los conflictos que estaban en lucha, reconocen ellos que hasta que no hay una reunión del sindicato vertical, un mes casi, después de hecha la lucha, no empiezan a coordinar la movilización de todos los sectores involucrados por la readmisión de los despedidos en Motor Ibérica. Y ya, y esto los tengo que reconocer que me causó estupor, llegó a defender que no era una huelga política.
una huelga hecha única y exclusivamente por la readmisión de Motor Ibérica, que supuso la pérdida de emolumentos salariales para el conjunto de los trabajadores de Navarra por exigir solo ese punto. No había más en la plataforma reivindicativa, solo readmisión de los despedidos de Motor Ibérica. Bueno, y miento. Y el segundo, que no hubiera ningún tipo de sanciones por la solidaridad mostrada. No hay ninguna reivindicación económica. Bueno, pues en el propio periódico de la ORT Lucha se plantea que no era una huelga política. Y eso es interesante. Al mismo tiempo, también otro aspecto que también hay que tener en cuenta es el tratamiento que le da el PC a esta huelga. En plena huelga de Motor Ibérica solamente aparece un suelto en el mundo obrero, que es Colegios Profesionales en Lucha en Navarra, mientras está la huelga de Motor Ibérica. Y solamente aparece, ya se enteran los lectores de Mundo Obrero de que hay una huelga general en Navarra cuando finaliza la lucha y dedican 2 páginas a hacer un balance de la movilización. Hasta entonces no, y eso está en el archivo histórico, prensa histórica del Ministerio de Cultura, en Mundo Obrero, para que lo podáis ver, no figura ni un solo comentario durante el conflicto de la lucha. Insisto, que luego después en las reuniones de comisiones obreras y en el propio balance que hace el Comité Local de Navarra, habla de una de las mayores movilizaciones que se han producido durante la época de Franco. Interesante para que veáis cómo lo reflejaban. En el caso de Euskadi del 11 de diciembre también es muy interesante, porque por parte del MC y por parte de la ORT convocan aquella movilización y ellos mismos reconocen que prácticamente hicieron lo que un pez en la pecera, y es aprovecharse de las condiciones que había. Les alimentaban y había agua. Es decir, había un ambiente muy mayoritario y pusieron solo la fecha, 11 de diciembre. Reconocieron que no hicieron una convocatoria al uso y que además se aprovechaban de una serie de movimientos que estaba habiendo con anterioridad, de solidaridad con los presos de ETA, que estaban siendo encarcelados, y con toda una serie de aspectos que estaban en las luchas en aquel periodo, y que ellos simplemente pusieron la fecha, nada más. Claro, ante la mayor huelga general que se da durante la época de Franco, que es esta del 11 de diciembre, el PC ya, en el siguiente número, ya dice que sí, que está habiendo insidiosos planteamientos por parte de toda una serie de críticos del PC, pero que ellos, sus militantes, sí han estado en la lucha. O sea, plantea que han estado en la lucha, aunque no dice que efectivamente antes se había opuesto a su convocatoria. Y tiene que reconocer Tranquilino, un dirigente tranquilino del PC en Madrid, Tranquilino Sánchez, efectivamente, le envía un informe a Santiago Carrillo y le llega a reconocer que en una reunión de activistas de Madrid dice que tuvo que frenar un poco el ambiente de cierta insubordinación que hubo, porque todo el mundo preguntaba qué había hecho el PC de Euskadi, porque lo que había llegado, lógicamente como estaban en continua colisión con miembros de la izquierda radical, les habían dicho los de la izquierda radical que el PC no había apoyado la huelga del 11B. Y tiene que reconocer el propio Tranquilino que tuvo que emplearse a fondo para intentar aplacar el malestar existente entre la militancia de Madrid ante las noticias recogidas por esa posición de no apoyo a la huelga general. Y luego en el caso de Madrid, que también es interesante porque efectivamente hubo un choque importante sobre la coordinación y la dirección de las luchas en aquel conflicto, que se termina, y eso es importante, porque también hay toda una serie de informes que hacen desde Madrid sobre lo que pasa en el metro, sobre lo que pasa en la construcción en Madrid, lo que pasa en Getafe, que es un polígono industrial entonces muy importante de Madrid, ahora ya no es igual, pero entonces era un polígono industrial muy importante y con pleno control del PC, donde no dejan de manifestar que había bastante descontento en el seno de comisiones porque no se habían conseguido los objetivos de la lucha y en cambio se habían finalizado los conflictos sin haber tenido el suficiente debate. Por tanto, como podéis observar, a pesar de las diferencias estratégicas que antes me refería, luego en la praxis vemos que esas diferencias no son tal en algunos casos, como he planteado. Y ahora ya para terminar lo último, en un aspecto que a mi juicio es importantísimo, el trabajo que se plantea en el seno de la Organización Sindical Española, que es un conflicto que está continuamente vertebrando todos los debates que hay entre la izquierda radical y el Partido Comunista de España, sobre si participar o no, sobre cómo enfrentarse al sindicato vertical y cómo conseguir en última instancia la erradicación del mismo.
Por parte del PC, siendo muy resumido, se planteaba un argumento absolutamente coherente. Si existían trabajadores en el sindicato vertical, pues el PC tiene que estar ahí para intentar ganarlos a la causa comunista. Eso era contestado por parte de los miembros de las izquierdas radicales, fundamentalmente maoístas y LCR, que son con los que me estoy centrando en esta intervención. Rechazaban ese trabajo por lo que también os decía antes, porque significaba legitimar a esa institución. Y por tanto lo que debían de hacer los verdaderos revolucionarios era rechazar y por tanto no trabajar dentro de ese sindicato. Curiosamente aquí todos, como he planteado antes, se reivindicaban herederos del marxismo-leninismo. Por tanto aquí hay un problema de interpretación, claro, de que es la política revolucionaria a aplicar, digo, planteándome según los estatutos y el programa de estas organizaciones. Por citar algunos planteamientos. Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, con una experiencia muy significativa que les pasó a ellos antes de la revolución de 1905, que fueron los famosos sindicatos Zubato. Zubato era un famoso policía zarista que se encargó de crear una serie de organizaciones sindicales con el fin de cortar la hierba debajo de los pies de las organizaciones revolucionarias, entonces el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y planteaba Lenin. Bajo el régimen zarista hasta 1905 no tuvimos ninguna posibilidad legal, pero cuando el policía Zubato organizó sus asambleas y asociaciones obreras ultrarreaccionarias, con objeto de cazar a los revolucionarios y luchar contra ellos, enviamos allí a miembros de nuestro partido. Recuerdo entre ellos al camarada Babuskin, destacado obrero petersburgués, fusilado en 1906 por los generales zaristas, que establecieron contacto con la masa, consiguieron realizar su agitación y arrancar a los obreros de la influencia de los agentes de Zubato. Este apartado de Lenin se llama Trabajo en los sindicatos reaccionarios y pone este ejemplo de la experiencia rusa. Pero es más, en un artículo muy interesante además que salió en la revista Astrolabio, planteaba precisamente recogiendo los escritos de Zubato que envía el padre Gapón, fue el que encabezó la famosa manifestación hacia en 1905 pidiendo una serie de demandas y reformas al padrecito de toda Rusia, al zar. Planteaba lo siguiente Zubato para justificar el por qué organizaba sus sindicatos. Mientras un revolucionario aboga por el socialismo puro, puede ser tratado solo mediante medidas represivas. Pero cuando comienza a explotar para su propósito deficiencias menores de la estructura legal existente, las medidas represivas dejan de ser suficientes. Se hace necesario socavar el suelo debajo de sus pies. Y eso es lo que justificaba esos sindicatos de Zubato en 1905. Incluso en una carta que se publica al periódico Iskra, que era el órgano oficial del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1902, planteaba el final de la carta, decía lo siguiente, de un lector, de un obrero que trabajaba en una fábrica en San Petersburgo. Dice: los socialdemócratas debíamos hacer uso de todas las instituciones de sus adversarios. Y concluía: como si hubieran sido creadas por los revolucionarios mismos, y volver a esta nueva arma del enemigo en contra suya. Estos son algunos elementos que pueden arrojar algo de luz en aquel debate, que a mi juicio es bastante importante, y que luego esto es una aplicación de lo que son las tesis del marxismo-leninismo, y por eso creo que los historiadores debemos de prestar más atención a este tipo de textos, no tanto por las interpretaciones y estudiosos del marxismo-leninismo, que bienvenidos sean, sino tratando de coger mucho más las fuentes de las que nos tenemos que nutrir para aclararnos mucho más en este tipo de controversias ideológicas. Y luego había una frase que me gustaba que planteaba Claudine en el año 75, ya estaba expulsado del PC, como todos vosotros sabéis, desde mediados de los 60, donde terciaba sobre este aspecto. Y decía: puede tener una connotación reformista o puede ser de gran eficacia revolucionaria el trabajo en el sindicato vertical. Todo depende del carácter que tenga la estrategia y la táctica global en las cuales se inserte. Ese era el planteamiento que planteaba Claudine, que también lo
lo expongo para luego después en el debate profundizar, pero que me parece extraordinariamente útil para arrojarnos algo de luz en esta situación. Y ya planteo ya las conclusiones, que yo creo que, a mi juicio, sí que podemos ver que las diferencias estratégicas y programáticas tienden, insisto mucho en este verbo, tienden a expresarse en la praxis, tienden a expresarse en las actuaciones de estas organizaciones, pero en absoluto siempre dependen única y exclusivamente de esas estrategias y de esos planteamientos programáticos. Creo que hay más elementos que tenemos que analizar para ver que efectivamente no hay una relación absolutamente mecánica. En el caso de aquellas formaciones con una incidencia social notable, como he intentado demostrar con respecto al PC, yo creo que en algunas ocasiones tendemos a que el PC en muchos de estos acontecimientos era, si me permitís el símil con una película, era como un observador. Y en cierta medida, algunas de esas películas, por seguir con el símil, de hechos históricos que se produjeron durante ese periodo, efectivamente fueron espectadores. Pero es que en otros fueron actores, y en algunos protagonistas. Por tanto, al analizar el acontecimiento histórico, creo que a mi juicio es fundamental tener en cuenta las políticas, las actuaciones y las estrategias que dominaron al PC durante ese periodo y que intervinieron en ese acontecimiento. No se trata de hacer elucubraciones de política de ciencia ficción. Es que tenemos que ver que ellos son actores de ese proceso. Es que las huelgas de Madrid no se pueden entender desde un punto de vista histórico si no analizamos las políticas del PC. Y no es hacer políticas de ciencia ficción, analizar la posibilidad simplemente para tenerla en cuenta, no para elucubrar sobre ella, pero sí para tenerla en cuenta de que efectivamente si hubieran tenido otra política, hablaríamos de otra lucha de Madrid. Y es por eso hay que analizar en ese acontecimiento importantísimo, como son las luchas de Madrid, los planteamientos del PC, o en fin, o los pactos de la Moncloa que antes hablaba también Emmanuel Letelier, que me parecen absolutamente fundamentales. Y luego ya de cara al tema de la izquierda radical, yo creo que a mi juicio, yo creo que se están poniendo algunos, por lo menos algunos mojones, ¿no?, en el sentido historiográfico del término, para intentar sacar, ¿no?, debajo de la alfombra a estas organizaciones. Creo que el congreso de las otras protagonistas de la transición, en el cual participé, creo que me pareció un congreso muy interesante, donde prácticamente casi todas las ponencias que había allí no solamente eran de protagonistas de estas organizaciones, sino de historiadores que hicieron determinados análisis, que unos suscribo y otros no, pero muy interesantes sobre este proceso desde el punto de vista de la militancia, como tú me planteabas en tu comunicación esta mañana, pero hablando de estas formaciones que a mi juicio sí tuvieron un cierto eco durante aquel periodo. Y yo creo que a la hora también, y eso se entroncaba con una de las preguntas que le hacía a Miguel cuando hablaba del proceso de interempresas y la coordinación de estos conflictos en Portugal, ¿no?, en el Portugal revolucionario, yo creo que ahí tuvieron, la izquierda radical tuvo una ocasión en algunos conflictos, insisto, en algunos conflictos extraordinarios. Si ellos decían que eran los auténticos comunistas, si ellos decían que el PC era traidor, si ellos decían que el PC lo que hacía era, en definitiva, no tener en cuenta los intereses de la clase obrera, sino postrarse ante los intereses de la burguesía. Por seguir las declaraciones que hacían estas organizaciones, ahí pudieron demostrar si eran diferentes o no. Ahí pudieron demostrar. La ORT tuvo la oportunidad en Navarra. Y el MC lo tuvo en el 74, en la huelga general del 11 de diciembre, por utilizar los ejemplos que he puesto yo. Y creo que ahí tuvieron una magnífica ocasión para que ese discurso tan radical y con esa verborrea lo hubieran llevado a la práctica. Y lo más importante, el conjunto de los trabajadores, al cual ellos decían que representaban, lo hubieran visto, lo hubieran palpado, lo hubieran visibilizado. Y la duda está en si efectivamente ese objetivo se consumó o no, que eso será una cuestión que tengamos que seguir haciendo los historiadores en el próximo periodo. Y creo que me he ceñido todo eso en aras a que haya un debate después. Y muchas gracias. Gracias. Temos ainda 12 minutos para o debate. Me has engañado. ¿Empiezo? Sí, puedes. Bueno, yo... ¿Cómo te llamas, perdón? Víctor. Víctor. No,
nos vimos allí en Oviedo, además, verdad. precisamente una de las preguntas que hiciste fue a raíz de que se diferenciasen las estrategias revolucionarias, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que quiero aportar aquí con mi intervención es una crítica a lo que acabas de comentar, la similitud en los programas y la cuestión identitaria. Es evidente que si nos atenemos solo a la cuestión identitaria, a las acusaciones de traidora Carrillo y a lo que ellos llamaban su camarilla, etcétera, tu análisis hasta ahí correcto, pero yo creo que a pesar de la similitud del programa, por lo menos los grupos que yo estudio, y creo que en algunas organizaciones maoístas también era así, la crítica era a la línea política, es decir, a cómo se materializaba ese programa. Y entonces, aunque tuviesen un programa similar, por ejemplo, mañana lo iba a comentar, pero bueno, la OPI, cuando surge la coordinación democrática, saluda favorablemente porque dice, bueno, esta es la posibilidad de que se cumpla nuestra línea política, que es la que queremos trasladar a la dirección del PC, porque aquí están representadas todas las fuerzas antimonopolistas. El problema no era que fuese el PC antimonopolista o no, sino que su reconciliación nacional y el desarrollo de la política de reconciliación nacional invalidada, entre otras cosas, por los análisis del Estado franquista que hacía y que eran criticados desde parte de la izquierda radical, en que esos análisis deficientes, entre comillas, vamos a ponerlo, hacían imposible que el programa se cumpliese, el programa antimonopolista, y por eso había también la Revolución Portuguesa suponía un faro que alumbraba la acción de la izquierda radical en España, porque veían que la política del PCP sí hacía cumplir ese programa que el PC tenía, pero que no era capaz de cumplir. Vale, bueno, pues felicitar a Enrique porque me parece una interesante intervención, aunque hay unas cosas también con las que no estoy del todo quizás de acuerdo, ¿no? En primer lugar, porque el análisis que parece que centra la contradicción principal que tiene el capitalismo, el capital-trabajo, como la única contradicción existente en el seno de un capitalismo desarrollado, un capitalismo monopolista, no es algo que comparto, porque sigue existiendo otras contradicciones que son importantes, sobre todo en el seno de dictaduras de carácter más totalitario, fascistizante, como queramos caracterizar al franquismo. Por lo tanto, esta política de alianzas sí que puede ser interesante de cara a realmente plantearse fuera de las pasiones coherentes del momento, cómo realmente se podía salir del franquismo y orientar la situación hacia el socialismo, ¿no? Y en segundo lugar también, respecto al análisis de la Liga, no deja de ser paradójico que la única organización de las que comentaste que tiene menos presencia en el movimiento obrero, porque esto cuantitativamente y cualitativamente es así, sea la que apuesta por este tipo de dinámicas más combativas y demás, pero que, sin embargo, cuando se empieza a orientar la transición, apuesta por un gobierno de coalición PC-PSOE, que entiende que es un gobierno de coalición obrera y demás. Pero bueno, según sus propios argumentos, no sé exactamente eso a qué acabaría conduciendo. Mais alguém? Não interessa? Bueno, yo quisiera felicitarte, Enrique, porque has planteado muchos temas, ¿no? Como sabes, yo también he trabajado sobre el tema de las estrategias de la izquierda radical, ¿no? Y lo que me ha llamado un poco la atención es una cosa que dijiste al principio y que luego la has vuelto a utilizar, que es la idea de que dentro del concepto marxismo-leninismo incluyes a los trotskistas. Hay un libro de Stalin que se llama Doctrina marxista-leninista, que es cuando se funda el marxismo-leninismo, cuando Trotsky ya ha expulsado el partido. Toda la lucha de Trotsky fue contra el marxismo-leninismo, que para él es el stalinismo. En época de Lenin nunca se utilizó el término marxismo-leninismo, porque Lenin era marxista revolucionario. Los bolcheviques eran marxistas revolucionarios. ¿Cuándo viene la denominación marxismo-leninismo? Cuando después de la batalla entre Trotsky y Stalin, Stalin se impone y publica el famoso libro Doctrina marxista-leninista y se apropia, pone el guioncito, no sé si tú lo dices con el guión o sin el guión, pero con el guioncito es claramente estalinismo, sinónimo de estalinismo. Por eso la crítica trotskista a la política de la Tercera Internacional, que es la que desarrolla el marxismo-leninismo, es una doctrina en la que los trotskistas reivindican a Lenin y al leninismo, y también al marxismo, pero no al marxismo-leninismo. Por eso yo creo que eso es un matiz insignificante, ¿no? Pero es importante porque a mí me explica por qué razón el PC, los grupos maoístas, incluyendo uno que no has mencionado, pero que aquí, bueno, aquí está
José Catalán, que también te lo podría confirmar, el mismo diagnóstico que tenía la ORT, el PT, el PC, lo tenía PCML, con la única diferencia que el PCML incorporaba la táctica de la guerra popular y los otros no. Pero el diagnóstico de que España era un país atrasado, donde las previdencias feudales hacían imposible un desarrollo capitalista pleno si no había antes una alianza con la burguesía, que acabara la revolución burguesa que había quedado inconclusa con la guerra civil, ese diagnóstico lo tenía el PC, el PCML, todos los partidos marxistas, leninistas. Los trotskistas no, porque para los trotskistas España no podía desarrollar, era un país capitalista desarrollado, y los trotskistas planteaban la revolución socialista, que es la que corresponde al capitalismo desarrollado. Si los trotskistas hubieran entendido que España era un país semifeudal, atrasado, hubieran tenido que propugnar necesariamente algún tipo de fórmula de transacción, evidentemente no con el vocabulario del marxismo-leninismo, porque no era el suyo, ni la revolución por etapas, ni nada por el estilo, pero la noción que los trotskistas manejaron del programa de transición era un programa de transición al socialismo, directamente. No era un programa de transición al capitalismo, porque el capitalismo ya estaba. Otra cosa es lo que tú has planteado muy bien, la praxis. Por ejemplo, la LCR yo la he trabajado para Cataluña. Quiere estar en la Asamblea de Cataluña, pero la Asamblea de Cataluña es un ámbito interclasista, donde están los nacionalistas, los burgueses. Claro, no puede estar de pleno derecho. ¿Qué hace? Que pide estar como observador. Claro, una posición totalmente ridícula. Van a las reuniones, participan, deciden todo, pero no son parte porque como su política les impide hacer pactos interclasistas, pues ellos no pueden formar parte de la Asamblea de Cataluña, pero están allí porque saben que el problema de Cataluña se está discutiendo en la Asamblea de Cataluña. O sea que yo creo que la diferencia de fondo entre el Partido Comunista y los grupos radicales en esta aplicación de la revolución por etapas que viene de la política de frentes populares, de la Tercera Internacional y del marxismo-leninismo que fabrica Stalin, la diferencia está en una cosa que tú has dicho muy bien, que yo también la he publicado, en esa primera fase de la primera etapa. Ese es el elemento clave que cuando el PC lo introduce, que creo que es en el 72, esa primera fase, porque hasta ese momento el PC hablaba de una primera etapa democrática, revolución democrática, y una segunda fase de transición al socialismo. Pero cuando establece ya que dentro de la primera etapa habría una primera fase en la que habría que llegar a transacciones con lo que Carrillo llamaba los evolucionistas del régimen, que ya no era un apoyo de clases de estos sectores antimonopolistas, burguesía nacional, sino que ya era negociar directamente con la dictadura. Claro, eso ya a los maoístas no los implica, porque eso significaba sentarse, como de hecho hizo el PC, con los representantes del régimen, no con los sectores sociales, no intentar jugar con los sectores sociales a los que representaban los partidos pequeños burgueses o el Partido Socialista, que eso entraba perfectamente dentro de la primera fase, esa de revolución democrática. Y ahí es donde yo creo que se produce la ruptura en el 72. Luego los partidos maoístas se meten en la Junta Democrática y en la Plataforma de Convergencia Democrática, porque ellos entienden que allí lo que se va a hacer es una ruptura democrática, no la primera fase de la primera etapa, que es lo que al final sucedió, que se negoció con el franquismo una incorporación a la reforma política. Ellos entraron allí pensando que iban a disputar la hegemonía a la burguesía y que esa hegemonía se iba a disputar desde esas plataformas unitarias de toda la izquierda que representaban al pueblo trabajador o a los sectores antimonopolistas, a todos estos términos que tú has dicho muy bien, ¿no? Yo esa es la única, diría, una matización que hago, pero te felicito porque creo que el análisis que has hecho normalmente no se hace. O sea, se suele hablar mucho de la política factual o de la filosofía y de la ideología, y entre medio está la estrategia y la táctica, que es justamente lo que al final marca la diferencia cuando se aplica a línea política. Está justificado porque quería debate, ¿ves? Totalmente justificado. Con respecto a lo que planteaba Víctor, estoy de acuerdo contigo. Me refiero que en el tema de la línea política eso era una de las aplicaciones donde existía la controversia, más allá de que había similitud, o sea que en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa, claro, que me he tenido que centrar en algunos aspectos en detrimento de otros, pero en el último libro que he escrito sobre las políticas del Partido Comunista en España y demás, Reforma o Ruptura, ahí sí que planteo lo que tú dices, la línea política, que se expresa como en acontecimientos como la Ley para la Reforma Política, se aplica en acontecimientos como el magnicidio de Carrero Blanco, se aplica en acontecimientos como los pactos de la Moncloa, eso lo planteo ahí, las diferencias que existían con la línea política. O sea que en eso estoy totalmente de acuerdo y de eso no voy a polemizar porque lo suscribo plenamente, ¿no? Luego con lo que planteaba Eduardo,
yo creo que no, yo no digo que la política de alianzas interclasistas no sea válida, no, he planteado la que decía el PC, no juzgo, expongo. Es que digo porque en el comentario que haces de mi libro en la revista lo haces igual, que no juzgo, que yo simplemente estoy exponiendo simplemente la política de alianzas que lleva a cabo el PC, y que desde ese punto de vista es más, creo que es coherente. Luego podemos decir si me refiero si se ceñía o no a la realidad, pero que es coherente. Consideraban que hacía falta un país economista, o sea, un país de economía capitalista avanzada, y por tanto había que ir de la mano de los sectores burgueses progresistas. Es que eso es coherente. Es coherente. Solamente digo eso, lo que pasa que yo lo que planteo, y eso sí es verdad, es que esa política de alianzas la mantuvo durante todo el periodo. No solo en 1956 con la política de reconciliación nacional, sino que venía ya de antes. Y que había una especie como de políticas y solución de continuidad en la misma línea, respondiendo a su estrategia. ¿Cuál era? Un análisis determinado de la realidad española y en función de eso, una actuación del partido. Es que eso es, digo, que es el ABC para cualquier organización marxista-leninista que tenga guión o no entre medias. Creo que eso es evidente, ¿no? Eso no hay ninguna cuestión. Y luego he elegido lo de la LCR, pero no por ni simpatía ni nada, simplemente para ver las diferencias estratégicas entre organizaciones de distinta matriz. Podría haber cogido la OIC, que es una especie de totum revolutum, pero que me ha dado por elegir la LCR para que el escuchante, por llamarlo de alguna forma rara, sepa, ¿me entiendes?, que había diferencias estratégicas y que luego la praxis no siempre va en la misma dirección. Lo he hecho solamente por ese motivo. Lo demás, creo que evidentemente la única contradicción no es solamente la del capital-trabajo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que es la fundamental, pero no es la única. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Luego, en cuanto al tema de lo que plantea Julio, sería bastante debate, ¿no? Pero yo solamente pongo una idea. La Cuarta Internacional se crea a mediados de los años, aunque sea a finales de los años 30. Hasta entonces los trotskistas se consideran parte del movimiento comunista. Por tanto, ellos se consideran marxistas-leninistas. Si lees los documentos de la oposición de izquierda, incluso los libros que plantea cuando es expulsado Andrew Nin, lo plantea incluso cuando llega aquí a España con la izquierda comunista, lo plantea. Ellos forman parte del movimiento comunista y son parte del PC. Se consideran parte del PC. Solamente a partir de los acontecimientos de Alemania del 33 es cuando Trotsky empieza a plantear que es necesario salirnos de un internacional que según su versión, lo que plantea es que es necesario construir una nueva internacional porque esta está muerta, porque ha traicionado a la clase obrera al no disparar ni un solo tiro contra el ascenso de Hitler en Alemania. Y en ese momento, que son los artículos del año 34, lo que son el conjunto del movimiento trotskista forma parte del PC. Forma parte del PC. En España y en otros, digo, a nivel internacional. Por tanto, ellos se siguen siendo marxista-leninista y en su documento lo plantean. No, pero tú has dicho que la LCR, que se crea en el 70, No, sí. es marxista-leninista. No, que ellos se consideraban que... No encontrarás un texto donde digan eso. Bien, te lo traeré, Julio. Creo que sí que hay uno. Bueno, te lo traeré, ya verás. Vamos, si lo encuentras, vamos. Sí, creo que sí. Famoso. No, pero que en todo caso me refiero que lo que he planteado sobre todo es que ellos reivindicaban el legado de marxistas De Marx y Lenin. y de Marx, pero no del marxismo-leninismo. Bien, en todo caso, pero que sí que definían el tema de marxismo-leninismo. Y ya para terminar con el tema de lo que planteaban los trotskistas, fíjate, y ahí yo creo que es otro de los aspectos curiosos de esta situación, y con eso termino. Los análisis que hace la Liga Comunista Revolucionaria en los 70 es que España sigue siendo un país subdesarrollado. Plantea que sigue, y es más, el problema, y es que lo que planteaba Trotsky, es que en Rusia la revolución permanente la plantea no en un escenario de país desarrollado, es que es un país subdesarrollado, Julio. Y plantea la revolución permanente porque une las dos etapas. Es que no las niega. Lo que hace es unirla. Eso es lo que tiene, pues se llama revolución permanente, que es lo que plantea Trotsky en el año 6, en Resultados y Perspectivas. Pero en ese, claro, entonces, ¿qué es lo que plantea él? Que España estaba en la misma situación. Lo curioso, y esto ya simplemente es una apreciación mía que está sujeta a más investigación, es que los análisis que tenían como controversia los trotskistas y los llamados estalinistas, por decirlo de alguna forma, no el PC, en los años 30 se sigue manteniendo en los 70 en cuanto al diagnóstico.
La diferencia está en que unos plantean las dos etapas separadas y en los otros plantean las etapas juntas. Pero el análisis sobre el diagnóstico es muy similar. Prácticamente, en el primer congreso en el que prácticamente hay una división casi 50-50, que luego surge la Liga Comunista y se mantiene la LCR, prácticamente lo que están defendiendo es que España es un país que tiene todavía tareas de la democracia burguesa inconclusas, pendientes, igual que defendía André Unín en el año 30. Lo mismo, a pesar de que en el año 70 España era la novena potencia industrial del mundo. El análisis seguía siendo el mismo de las dos facciones. La única diferencia era que el PC decía, no, hay que pasar dos etapas, y la primera subdividida en dos. Y entonces la Liga y se decía, no, una única. Tiene que haber una continuación entre una y otra porque la burguesía es incapaz de llevarla a cabo y los trabajadores no se van a quedar a caballo de la revolución democrático-burguesa como pasa en Rusia, sino que tomarán el poder y nacionalizarán los principales sectores productivos del país. Pero ese era el debate. Lo curioso es que dices, parece que no han pasado 40 años y que el país ha tenido profundas transformaciones. Los diagnósticos, a pesar de la controversia que existía en ambos, seguían siendo extraordinariamente similares. Y lo curioso es que a pesar de esos diagnósticos extraordinariamente similares, la praxis eran totalmente diferentes. Y las líneas políticas, unos la teoría de las dos etapas y otro la revolución permanente. Micromatiz nada más. En fin. Como nos conocemos, tenemos relación, podemos seguir peleando, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en el caso de la LCR, claro, tú has escrito muy bien, por ejemplo, lo que decía el POM, claro, o lo que decían los trotskistas de la izquierda comunista de la Segunda República, pero en el caso de la LCR, ellos incorporan también el concepto del programa de transición. También, o sea, ya no es solo la revolución permanente, sino que es también el programa de transición. Y es una actualización que implica al debate que estamos teniendo, a la caracterización del sistema español. La LCR siempre dijo que era capitalismo. O sea, nunca dijo, como decía el PCML o como decía el PC, que era una sociedad de pervivencia feudal. La caracterizó siempre como una sociedad capitalista atrasada, una sociedad capitalista con reminiscencias, pero nunca como una sociedad feudal latifundista como caracterizaba el PC, que esa fue la crítica de Claudín. La primera crítica de Claudín a Carrillo fue, oye, que España se ha modernizado, y lo echaron. Bom. Continuamos aqui o primeiro dia de trabalho e amanhã recomeçamos às 9h30. Podemos sonora.